Padre. Bueno, vamos a seguir con nuestro Padre Nuestro. Y viene esa otra petición que repetimos y es, danos hoy nuestro pan de cada día. Además, a mí me llama la atención porque dice hoy, no dice danos nuestro pan de cada día, sino danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, acá, digamos, cuando Dios dice, danos hoy nuestro pan de cada día, hay varias interpretaciones, muchísimas interpretaciones, pero por ejemplo, en latín y en las versiones originales dice, danos nuestro pan consustancial. Ese es el modo, o sobresustancial. Eso es un poco la, digamos, la terminología que se utiliza, ¿no? ¿Qué significa para muchos el pan consustancial? Significa que nos dé lo que realmente nosotros necesitamos para nuestra salvación. Pero también otra de las cosas que significa el pan es, según la interpretación de muchos teólogos, y esto acá estoy diciendo que hay muchas interpretaciones, por eso hay que tener cuidado con la que uno toma, ¿no? Por ejemplo, voy a poner esta analogía. Nosotros necesitamos la comida para poder sobrevivir, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, si alguien no come por una semana, por 2 semanas o por un mes, lo que sucede es que uno puede debilitarse, enfermarse y morir. También, digamos, lo que sucede es que nuestra alma muere con la falta de oración. El verdadero pan que le estamos pidiendo a Dios cuando dice, danos hoy nuestro pan sobre sustancia en concreto es que Dios no nos abandone, o sea, nos deje siempre, no solo en su gracia, sino que nos mantenga rezando. Y acá uno dice, bueno, pero a ver, rezar depende de nosotros. El tema no es que rezar depende de nosotros. La fe es una gracia. Cuando alguien dice, por ejemplo, alguien dice, tal persona perdió la fe. El otro día se hablaba de Fernando Casanova, que bueno, yo siempre rezo por él, no voy a entrar, digamos, en su vida personal ni en su vida privada, pero podemos decir lo que todo el mundo conoce, que fue protestante primero, después 20 años en la Iglesia Católica y después terminó siendo protestante de nuevo. Bueno, que vuelva a la casa del Padre, yo rezo por él, es un ejemplo, pero ¿por qué Fernando Casanova, siendo tan inteligente, siendo doctor en teología, perdió la fe? ¿Por qué Lutero perdió la fe? ¿Por qué, no sé, no solamente Lutero, sino Calvino, Enrique VIII? ¿Por qué personas tan inteligentes? Porque Lutero era muy inteligente, era también el doctor Martín, ¿no? Era un gran teólogo. ¿Por qué perdieron la fe todas estas personas? Porque la fe no depende de la inteligencia. Ahí está el punto, es lo que decíamos al inicio, ¿no? La fe es un don de Dios y si no lo mendigamos todos los días, lo podemos perder. Me acuerdo que en el seminario nos pedían que pidamos dos cosas, o sea, nos enseñaban a pedir dos cosas. La perseverancia en la gracia y la perseverancia en la vocación. La perseverancia en la gracia implicaba la perseverancia en la fe, la perseverancia en la, digamos, en la Iglesia Católica, ¿no? Era todo el paquete junto. Cuando uno dice, Ujú. quiero perseverar en la gracia. Cuando estamos pidiéndole a Dios el pan consustancial, le estamos pidiendo que conservemos la fe ante todo, que conservemos su gracia y que siempre podamos pedir su gracia a través de la oración, porque el hecho de pedir su gracia, ya eso mismo es una gracia. Exacto. Cuando alguien dice, bueno, hoy recé el rosario, Dios te dio la gracia de rezar el rosario. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, hubieses perdido la fe. Hoy celebré la misa y o el caso de los laicos, participaron de la Eucaristía. Dios te dio la gracia de participar de la Eucaristía. Hoy, no sé, hice una peregrinación, no sé, fui a confesarme. Dios te dio la gracia de esa peregrinación, de ir a confesarte, porque si no fuese gracia de Dios, no harías nada de eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, ante todo, cuando uno pide el pan de cada día, le estamos pidiendo el pan de la fe, ¿no? También uno le está pidiendo de alguna manera el pan material, o sea, que no nos falte el pan que necesitamos para poder comer o el pan que nosotros necesitamos para poder mantener a nuestros hijos. Eso también, ¿no? El pan para los pobres, ciertamente todo eso lo estamos pidiendo. Pero el gran problema
teología de la liberación y también el gran problema también del progresismo en general, y hablamos del progresismo de izquierda, también tendríamos que hablar en contra del liberalismo y en contra de todas esas ideologías, pero saco este ejemplo porque me parece que es el ejemplo más patente, ¿no? La teología de la liberación enseña a alimentar a los pobres, básicamente es eso, es la teología de los pobres, hay que darle de comer al pobre. Pero yo me acuerdo que yo estuve en parroquias donde estuvieron sacerdotes de la teología de la liberación y resulta que todos los pobres estaban viviendo en concubinato, todos, ¿no? Y después ninguno se confesaba, ninguno realmente iba a misa todos los domingos, era como que recibían el pan, pero no estaban evangelizados. Mm. ¿De qué me sirve a mí darle de comer a un pobre? Lo cual lo tengo que hacer. Nosotros no estamos diciendo que no hay que alimentar al pobre, hay que hacerlo. Pero ¿de qué me sirve solamente alimentarlo? Esa es la pregunta. Lo alimento para después dejarlo en pecado. En realidad, el verdadero pobre es el que vive en pecado mortal. Yo me pongo a pensar, Bill Gates es el verdadero pobre, siendo agnóstico realmente. Él es el verdadero pobre. Él tendrá millones materialmente, pero no le van a servir de nada el día de su muerte. Ese es el verdadero pobre. Lo mismo, el pobre es aquel que no vive en gracia de Dios. Entonces, por lo tanto, si alguien vive en pecado mortal, no se confiesa, ese es el verdadero pobre. Entonces, cuando le estamos pidiendo a Dios el pan de cada día, estamos pidiendo ante todo que nos conserve en gracia, que nos conserve en su fe, Ujú. porque de nada nos sirve alimentar nuestro cuerpo, alimentar el cuerpo de nuestros hijos, alimentar el cuerpo de los pobres, si no salvamos nuestra alma, ¿no? Ujú. Parece que esta es una interpretación que se le puede dar a esta parte del Padre Nuestro, aclarando que hay muchas otras, ¿no? En el sentido, esto que estoy diciendo es un resumen de lo que sería la interpretación por ahí de Santo Tomás o la interpretación de los padres de la Iglesia, pero habría mucho más que decir, ciertamente, pues nunca podemos abarcar la oración del Padre Nuestro, es muy rica en contenido. Demasiado, demasiado profunda, demasiado rica, pero estos puntos que usted toca, padre, nos hacen más conscientes de lo que estamos diciendo y lo vamos a decir ahora desde el corazón, o sea, no desde la boca, sino desde esa conciencia de lo que le estamos pidiendo realmente a Dios cuando hacemos esta oración, que además decía San Agustín que tiene el poder de perdonar los pecados veniales, ¿verdad? Cuando lo hacemos profundamente, cuando profundizamos en ella. Ciertamente, ciertamente esta oración, sobre todo cuando ahí viene la parte que viene, que es perdona nuestras ofensas. Bueno, ahí estamos pidiendo el perdón de nuestros pecados veniales, ¿no? Que no los pecados mortales que los tenemos que confesar, pero los veniales que se perdonan en la misa y también se pueden perdonar en la oración del Padre Nuestro. Pero ahí en latín es dimite nobis debita nostra, o sea, perdona nuestras deudas. Eso es lo que dice en latín. Esta parte lo tengo que decir, yo no sé por qué lo han cambiado. Sinceramente, la palabra deuda es mejor que la palabra ofensa, porque la palabra deuda abarca todo, no solamente la ofensa. La ofensa es una deuda, pero por ejemplo con Dios tenemos muchas más deudas. O sea, Dios nos creó, eso es una deuda que no podemos, ¿cómo podemos pagarle la existencia, no? Dios nos redimió, murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo podemos pagarle la redención? Que haya derramado su sangre por nosotros, ¿no? Y Dios nos da la vida de cada día, la comida, nos da el trabajo, nos da el techo, nos da todo, nos da los hijos, nos da la familia. Es decir, todo lo que tenemos no es gracias a méritos personales. Dios permite que con nuestros méritos logremos cosas, pero los méritos nos lo da Dios, o sea, las capacidades intelectuales, volitivas, lo que fueren, nos la da Dios, ¿no? Entonces, todo es deuda con Dios, no hay ninguna cosa que no sea deuda. Es como que dice, la Escritura dice, ¿no? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? O sea, ¿quién le dio a Dios algo para que Él nos tenga que devolver? Cuando uno dice, bueno, a veces uno le habla a Dios como si tuviese derecho a reclamarle algo, ¿no? Con Que cuando nos exigencias. con exigencias, ¿no? Yo a veces, una vez escuché a un niño que dijo, no, porque Dios está en deuda conmigo. Lo miré y le digo, perdón, le dije, ¿no? ¿Dios está en deuda con quién? Y le dije, Dios no puede estar nunca en deuda con nosotros. Le digo, todo lo contrario, nosotros estamos en deuda con Él porque Él nos dio primero. O sea, si Él no nos hubiese creado, ¿podríamos reclamarle algo? No. Ujú.
si Él no hubiese muerto en la cruz por nosotros, ¿podemos reclamarle algo? Me parece a mí que acá hay un punto que puede ayudar, que es la parábola del rey y del servidor, que resulta que el servidor le debía 10.000 talentos al rey. Las traducciones nuevas le dicen le debía mucho dinero. Es bueno decir 10.000 talentos, porque esto nos pone un poco una idea de qué era lo que le debía el servidor, ¿no? En tiempos de Jesús, un talento era el salario de un trabajador de aquel tiempo por todo el año. O sea, el trabajador promedio ganaba un talento al año. Deberle 10.000 talentos al rey era deberle 10.000 años de trabajo, ¿no? O sea, era impagable la deuda, imposible. Es como hoy deber, no sé, la fortuna de Bill Gates y la fortuna de Elon Musk juntas. Es como, eso no se paga ni en 10.000 años, ¿no? Ni en una cosa así. Bueno, la deuda era una exageración lo que planteaba Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ni el emperador romano tenía esa plata. O sea, 10.000 talentos ni siquiera el emperador romano. Pero era una exageración justa por lo que viene después, ¿no? El rey le perdona esa deuda y después él no sabe perdonar al hermano de él que le debía 100 denarios, que era como $10, ¿no? Es decir, no pudo perdonar a una deuda tan chica y justamente después el rey ahí revoca su misericordia, ¿no? Si bien es una exageración, el ejemplo de Jesucristo es simplemente una exageración de algo real. Hay algo que Cristo hizo por nosotros y que no se lo vamos a poder pagar nunca, ¿no? Y es el caso de la redención, porque la gente tiene que entender esto. ¿Por qué razón el hombre no podía redimirse solo? ¿Por qué razón? Pensemos en esto un poquito, un segundo, ¿no? Si yo le pego un puñetazo, esto es una analogía también, ¿no? No le voy a pegar a nadie, pero si yo le pego un puñetazo a un ciudadano en la calle, ¿no? Por ahí paso unas horas en la cárcel, viene la policía, me arresta, paso unas horas en la cárcel, se paga la fianza, ¿no? En fin. Ahora, si yo estoy delante del presidente de los Estados Unidos y le pego un puñetazo, creo que voy a pasar unos años, un año al menos en la cárcel, ¿no? Me parece que ahí la pena va a ser mucho más fuerte. Y es justo que sea más fuerte la pena. ¿Por qué razón? Porque un ciudadano es una persona digna, pero el presidente representa al país. O sea, cuando uno le pega al presidente, uno le está pegando a todo el país, de alguna manera. Representa al país, es la persona elegida por los ciudadanos de ese país para representarlo. Independientemente de que me guste o no, por ahí no me gusta, por ahí me gusta, eso es independiente, pero la cosa está que el presidente representa al país. El puñetazo es el mismo, es la misma acción, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia la dignidad de la persona. No es lo mismo el presidente que un ciudadano común. Y acá, ojo, delante de Dios somos todos iguales, sino nadie es mejor que nadie, pero tenemos funciones distintas. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, no sé, si yo le pego a mi mamá que si le pego a un ciudadano común. A mi mamá es una Ujú. falta más grave, porque es mi madre, no le tengo que levantar la mano por ninguna razón, ¿no? Y decir, siempre peco, siempre pegarle a alguien es pecado, sobre todo cuando uno lo hace injustamente. Se podría hacer en defensa personal solamente, pero eso es otro tema, en fin. La cosa está que a lo que voy es que cuando uno agrede a una persona que tiene más dignidad, el castigo es más grande. Pensemos una ofensa a Dios. Pensemos una ofensa a Dios. No es más que el presidente Dios, ¿no? Es más que el Papa, es más que todas las dignidades angélicas. Una ofensa a Dios es una ofensa infinita y a uno le correspondería un castigo infinito, es decir, no podríamos pagarlo con nada, no habría manera, ni siquiera con el infierno eternamente, ¿no? Lo que hizo el hombre correspondía un castigo infinito. Y después, por otra parte, no lo podía pagar el hombre porque no era infinito y no lo podía pagar Dios porque no es hombre. Mm. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Cristo es infinito como Dios, por eso lo puede pagar, y también es hombre, puede representarnos. Entonces, si no hubiese sido por ese acto de misericordia con Dios, nosotros estaríamos condenados, ¿no? Si Dios nos hubiese dejado en nuestras propias manos, no tendríamos ninguna posibilidad de salvación. Entonces, cuando nosotros decimos, perdona nuestras deudas,
todo es deuda, sobre todo la deuda principal es la deuda de la redención. Ahora se cambió en perdona nuestras ofensas. Bueno, podemos hablar de la ofensa infinita que Dios nos perdonó, ¿no? Que es una ofensa infinita que gracias a la redención de Cristo estamos perdonados, ¿no? Y para concluir, tenemos que perdonar al prójimo. Nosotros decimos, bueno, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Esa parte es difícil, ¿no? Muy, muy difícil, pero también hay que acordarse lo que es perdonar al prójimo. Acá podríamos hacer una catequesis aparte, ¿no? Pero perdonar al prójimo es condonar la deuda. ¿Qué significa perdonar? Condonar la deuda, lo que hizo el rey con su servidor, ¿no? Condonar la deuda. Perdonar no quiere decir que no estamos heridos, porque mucha gente dice, bueno, estoy herido, no puedo. No, no, que estés herido no quiere decir que no hayas perdonado. O perdonar no significa que yo puedo confiar en esa persona de vuelta, ¿no? No sé, hay mujeres que me decían, padre, no puedo perdonar, o sea, a mi novio lo dejo porque me engañó, o sea, me fue infiel. Y justamente si me es infiel ahora, después de casada, no sé, ¿no? Y yo le digo, y ellas a veces tenían escrúpulos diciendo, lo que pasa es que no sé si tengo que perdonarlo justamente por tema de, le digo, perdonarlo es una cosa, Mm, ahora seguir con él es otra. es Una otra. cosa es que, claro, una cosa es que lo perdones y otra cosa es que sigas con él, ¿no? O sea, son dos cosas. Que confíes en él de vuelta, porque hay gente que no es confiable, ¿no? Uno dice, ya está, me demostraste que no te puedo dar confianza. Lo mismo, me robaste, por ahí no te mando a la cárcel, te perdono. Me robaste, te perdono, pero no te doy más confianza, no hago más negocios contigo, porque me robaste una vez, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que confiar de vuelta? Ahí está el punto. Entonces, perdonar no quiere decir no estar herido, perdonar no quiere decir que uno tenga que confiar en esa persona de vuelta, perdonar no quiere decir que uno tenga que ser grandes amigos con esa persona. Podemos inclusive hasta no hablarnos más, ¿no? Y a veces es mejor eso, porque muchas veces hablar es para la falta de caridad, ¿no? ¿Qué significa perdonar? Significa que uno no se va a vengar de esa persona, que uno no va a contestarle a esa persona con la misma moneda. Me heriste, pero no te voy a herir en recambio. Y después voy a rezar por ti, voy a rezar para que Dios te toque el corazón, voy a rezar por tu conversión, voy a desearte la salvación eterna. Pero perdonar significa eso, significa condonar la deuda. Hay que saber perdonar para ser perdonados, porque si uno directamente cae en el odio y le desea el mal a esa persona, ahí Cristo lo dice claramente, quien no perdona no será perdonado y Mm. quien no es misericordioso con el prójimo no tendrá misericordia. En fin, esto es un poco esa explicación, habría mucho más que decir, ¿no? Total, pero sí, es, digamos, lo concreto, la parte sintética de esto, porque además decirlo nos abre a la gracia, estamos pidiéndole a Dios esa gracia de poder perdonar de corazón, o sea, de no guardar ese rencor, ese resentimiento, de no cargar con un peso innecesario y Dios nos socorre en esa gracia cuando se la pedimos. Exactamente, ¿no? Pide y se os dará, dice nuestro Señor Jesucristo. Pide y se os dará. Hay que pedirle la gracia del perdón, ¿no? Y hay que acordarse que es normal que uno esté herido, que es normal. El tema del resentimiento, por ejemplo, cuando uno se siente resentido, es un sentimiento totalmente normal, ¿no? No tenemos control a veces del resentimiento, no tenemos control. Sí tenemos control de otra cosa, por ejemplo, dejarnos llevar por ese resentimiento. Ahí está la cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Muchas veces yo he estado resentido con alguien, ¿no? Por ejemplo, a veces veo a personas que me intentaron destruir en el pasado y me hierve la sangre cuando los veo, ¿no? Sin embargo, puedo agarrar, darles la mano, puedo conversar con ellos y uno dice, bueno, ¿cómo haces? Me dice algunos me dicen, ¿cómo haces para hacer que nada hubiese pasado, ¿no? Me acuerdo que, bueno, no voy a dar nombres, pero me acuerdo que hubo un eclesiástico que realmente me hizo la vida imposible cuando yo era seminarista, ¿no? Yo era seminarista. Este eclesiástico hizo todo lo posible para que no me ordenaran sacerdote, ¿no? Todo lo posible. Gracias a Dios no fue exitoso, ¿no? Pero fue un eclesiástico que realmente me dañó la reputación en el seminario de manera brutal y encima con mentiras, con esto, con lo otro. Me acuerdo que me ordené sacerdote y él vino a besarme las manos, ¿no? En el momento en el momento de la ordenación.
Y después fui a visitarlo a su casa y me quedé un rato con él, nos quedamos conversando, qué sé yo. Y me decían mis hermanos sacerdotes, ¿cómo hiciste para ir a visitarlo, para estar con él? Le digo, mira, me hervía la sangre. Si tú me preguntas que a mí yo tenía ganas de ir a verlo, no, no tenía ganas de ir a verlo. Pero si yo visitaba todas las casas de los sacerdotes y no su casa, era como que iba a ser evidente el resentimiento que yo tengo, ¿no? Muy evidente. Y después les dije, y además ya lo perdoné, o sea, yo ya lo perdoné. Que realmente seamos amigos, eso no. Que seamos amigos, que yo pueda confiar en él, que esto, que lo otro, no. Pero lo perdoné como Cristo me perdonó a mí. Ahora, es normal que uno esté herido, es normal que uno esté resentido, es normal que me hierva la sangre cuando veo a esa persona. Es súper normal, no hay que tener miedo con eso, ¿no? Lo que no hay que hacer es dejarse llevar por ese resentimiento. Es Cuando no uno dice, alimentarlo, ¿verdad, padre? Porque uno lo alimenta y lo alimenta. exactamente, alimentarlo y después el tema de recurrir a la venganza, ¿no? Ese es Ujú. el asunto, de agarrar y decir, bueno, porque ¿qué pasa si yo algún día fuese superior de ese, por ejemplo, de esa persona que fue mi superior en el seminario? Supongamos que el día de mañana, no sé, Dios no lo quiera, pero el día de mañana soy obispo y esa persona está bajo mi jurisdicción. Es muy normal, por ejemplo, a la persona que me hizo daño, buscar una venganza y decir, bueno, voy a hacerle la vida imposible como esa persona me hizo la vida imposible a mí. Ahí estaría el pecado y ahí estaría mal el hacer lo que uno hace, ¿no? O sea, uno dice, bueno, yo tengo que demostrar altura en este sentido, ¿no? Que justamente yo no soy una persona llena de odio, no soy una persona llena de rencor, y si el día de mañana me toca ser superior de esa persona que fue mala conmigo, yo tengo que ser un buen superior, no tengo que devolverle la misma moneda, o sea, no le contesto con la misma moneda, ahí está el punto, ¿no? Que eso, me acuerdo que un ejemplo en eso fue un obispo que prefiero no dar el nombre, ¿no? Pero este obispo, resulta que cuando era sacerdote, hubo un sacerdote de esa diócesis que realmente lo persiguió y le hizo la vida imposible. Resulta que la providencia permitió que este sacerdote perseguido por ese padre terminara siendo obispo. Y el otro sacerdote estaba, como decimos en Argentina, ¿no? Con la cola entre las patas, ¿no? Estaba así, no sabía muy bien realmente qué iba a pasar. Y dice, ahora ya acá tengo que darme por muerto, ¿no? Porque lo tengo como jefe ahora. Todo lo contrario, no lo puso en puestos importantes, obviamente no lo puso ni como vicario general ni nada, lo dejó en la misma parroquia donde estaba, pero no tomó ninguna venganza. Y lo trataba o sea, cuando lo veía le daba un abrazo, lo trataba con mucho cariño. No le dio nada, pero tampoco le quitó nada, y lo trató con mucha caridad, ¿no? Y cuando a este obispo le preguntaban, pero usted tiene todas para destruirlo, ¿por qué no lo destruye? No, dice, no soy como él, dice. Justamente hay que perdonar a los enemigos y hay que saber hacerle el bien a los que nos odian, ¿no? Exactamente. No voy a darle nada, ni tampoco voy a pedirle nada, lo voy a dejar donde está, no le voy a confiar puestos importantes, porque no confío en él, obviamente, pero no voy a hacer nada que pueda dañarlo ni que pueda dañar su reputación. Bueno, ese es el modo de perdonar, ¿no? Por decirlo así. Y obviamente rezar por la conversión de los que nos hacen daño, eso es lo principal, ¿no? Muy bien. Ahora, la siguiente petición que le hacemos al Padre en esta oración es, no nos dejes caer en la tentación. Ujú. No nos dejes caer en la tentación. Bueno, resulta que Dios no nos tienta. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Dios no nos tienta, pero Dios permite las tentaciones, como permitió las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué las Cuando, permite? Es la pregunta. ¿Por qué permite el Señor que seamos tentados? porque de esa manera podemos probarle nuestro amor. O sea, es como que la respuesta puede ser no convincente en muchos casos, ¿no? Pero voy a poner esta analogía, ¿no? Esta analogía. Supongamos que una persona, y esto lo digo como profesional en algunos aspectos, ¿no? Supongamos que una persona viene y me dice que yo soy capaz, perdón, una persona viene y me dice que él es capaz de, digamos, manejar computadoras y que él puede hacer que mi sistema tecnológico sea el mejor de todos, ¿no?
Entonces muchas veces uno le dice a una persona que conoce de computadoras, ¿no? Le dice, a ver, habla con este muchacho y ponlo a la prueba, a ver qué, o sea, pruébamelo a este muchacho, a ver realmente si sabe de computadoras o no, ¿no? Ese es el punto. Entonces, lo que sucede es que si este muchacho sabe de computadoras, va a saber responder a las objeciones de este otro, ¿no? En cambio, si no sabe nada, directamente uno le dice, bueno, perfecto, te vas, ¿no? Ningún problema. Las tentaciones, ¿por qué Dios permite las tentaciones? Porque sin las tentaciones muchas veces nosotros a Dios podríamos no amarlo. Ese es el punto, ¿no? Es decir, acá hay una cuestión, y voy a poner este otro ejemplo que capaz que se entiende un poquito mejor. Si yo soy un abuelito, supongamos que yo soy un abuelo, ¿no? Y mis nietos me vienen a ver y yo cada vez que me vienen a ver les doy chocolates. Por ahí vienen por los chocolates. Entonces un día digo, a ver, los voy a poner a la prueba. No les voy a dar los chocolates, a ver si siguen viniendo, a ver si me quieren a mí por lo que soy y no tanto por mis chocolates. Entonces, cuando los nietos ven que no les doy chocolates y ven que listo, ya está, no vienen más, ¿no? ¿Qué pasó? Los puse a la prueba. Entonces, y justamente no la pasaron la prueba. Ahí está el punto. Dios las tentaciones las permite, pero las permite no porque Él quiera que nosotros caigamos en el pecado, sino que la tentación o nos puede hacer más fuertes o nos puede destruir. Ese es el punto, ¿no? Entonces Dios cuando permite nuestras tentaciones nos da la gracia para superarlas. Ahí está el punto, ¿no? Dios cuando permite nuestras tentaciones nos da la gracia para poder santificarnos con la tentación. Por ejemplo, una tentación contra la pureza. Un hombre que está casado y que ve a una mujer que no es su esposa. Si cae, directamente el amor por su esposa termina por el piso. Uno dice, bueno, en realidad fue infiel. Si cae, fue infiel, el amor por la esposa. En cambio, si el hombre rechaza a esa posible amante, ¿no? Que lo tienta, si la rechaza, su amor por su esposa se fortalece. O sea, a su esposa la ama más todavía de lo que la amaba antes, porque no solamente que la eligió entre todos, que se casó con ella, sino que pudiendo haberla dejado, no la dejó, sino que todo lo contrario, rechazó esa tentación que era difícil, ¿no? Es decir, la tentación, cuando nosotros la superamos, nos hace más fuertes y nos fortalece en el amor de Dios, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo es hermosísimo, pero esto me hizo entender más el tema de las tentaciones. Pensemos el caso de Lázaro, cuando Lázaro murió, le avisaron, el que amas está enfermo. Cristo ahí podría haberlo curado con una palabra, podría haberlo curado y haber dicho, bueno, lo curo, chao, acá termina la cosa. ¿Qué pasó con Cristo? Terminó dejándolo morir. Dijo, no, bueno, se quedó 2 días más ahí en la ciudad donde estaba, que creo que era Jerusalén, si bien no me equivoco, y recién volvió, ¿no? Recién ahí volvió. Y claro, Marta y María, cuando lo vieron, le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. ¿Por qué lo dejaste Cuestionándolo un morir? poco también, ¿cierto? Exactamente, sí, sí. Y ellas como que, digamos, lo amaban a Jesucristo, ellas dos, ¿no? Pero estaban decepcionadas, ¿no? Porque claro, podría haberlo curado. Ellas sabían que Cristo tenía ese poder porque había curado a tantos, ¿no? Y ellas decían, ¿por qué no curaste a mi hermano pudiendo haberlo curado? Que justamente era el que amabas, tu amigo, ¿no? ¿Por qué no lo curaste? Y claro, estaban, justamente porque lo amaban a Jesucristo, estaban más dolidas porque no lo había curado. Ahora, Cristo las puso a prueba y cuando resucitó al hermano, porque después vino la resurrección, ¿no? El amor de Marta y María fue mucho más grande que el amor que le tenían antes. O sea, Cristo podría haberlas curado o haberlo curado el hermano, pero decía, bueno, si hago eso, lo que sucede es que estas no me van a amar más. Estas me van a amar como me amaban antes. Por ahí quizás me aman un poquito más porque, bueno, le curé al hermano, perfecto. Quizás me lo agradecen, quizás, en fin. Pero el hecho de que lo haya resucitado a ese hermano fue mucho más grande el milagro que el haberlo sanado. Entonces, como que Marta y María y el amor que tenían por Jesús era
María estaba todo el tiempo a los pies de Jesús, después escuchándolo, esto, o sea, como que creció mucho más el amor hacia Jesucristo, ¿no? Bueno, un poco así funcionan las tentaciones. Santa Teresa decía siempre mi amigo el diablo, lo llamaba mi amigo el diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo le daba la posibilidad de amar más a Jesús y de amar más a... O sea, ella veía al demonio como un instrumento para el amor de Dios, ¿no? Él decía, cada vez que supero una tentación, mi amor a Dios crece. Cada vez que venzo a Satanás, estoy cada vez más cerca de Jesucristo. Entonces, como que Dios permite las tentaciones porque Dios de los grandes males saca grandes bienes. Por ejemplo, ¿por qué permitió la muerte de Cristo en la cruz? ¿Por qué permitió la muerte de Cristo así de manera totalmente horrible? La permitió porque de eso sacó la redención del género humano y de eso sacó la exaltación de Cristo. O sea, justamente tal fue su humillación que hoy su exaltación es mucho más grande. Y alguno dirá, bueno, pero ¿por qué Dios directamente? Porque también el hecho de permitir la tentación es como que nos hace caer en pecado y nos hace... ¿Por qué Dios directamente no lo elimina al demonio y chao? O no lo deja totalmente atadito en el infierno y chao. Bueno, porque ahí nosotros se podría confundir también, ¿no? Si nosotros amamos a Dios o amamos sus regalos. Porque muchas veces la pregunta es, ¿amamos a Dios realmente o amamos sus consolaciones o amamos sus regalos? Como el abuelito, que los niños aman sus chocolates, no necesariamente al abuelito, ¿no? El hecho de no tener que demostrar el amor de Dios, es muy fácil amar a alguien, es lo que yo le digo siempre a los esposos, ¿no? O a los novios, les digo, cuando uno tiene intimidad, eso es lo más fácil. ¿Por qué razón? Porque eso es hasta natural, o sea, está en la naturaleza del hombre y de la mujer. Es decir, es muy fácil decirle te amo a alguien en el momento de la intimidad, porque claro, eso responde a instinto natural que hasta los animales lo tienen. Ahora, lo que es difícil es amar a esa persona en el día al día, cuando uno la tiene que perdonar, por ejemplo. Uno tiene que agarrar y esa persona me hizo un daño, aunque sea pequeño, pero por ahí no sé. El esposo se olvidó del aniversario de matrimonio, pongámosle, ¿no? Que eso para una mujer es muy grave, ¿no? El olvidarse del cumpleaños o de... Está, este, está el famoso chiste que dice, bueno, me olvidé del cumpleaños de mi esposa y le pregunta, ¿y qué dijo? No dijo nada, le dice. Y entonces menos mal, dice, no dijo nada por 3 meses. O Exacto, sea, exactamente. en realidad no le habló por 3 La meses, ley ¿no? de la indiferencia aplicada al máximo. Exacto, sí, sí. Bueno, lo que sucedió es que justamente le costó perdonarlo, porque se olvidó de algo importante, ¿no? Bueno, se demuestra verdadero amor cuando uno perdona, en realidad, o cuando uno, por ejemplo, ama cuando la otra persona no lo merece, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en el caso de Dios, ¿no? Sería muy fácil amarlo a Dios cuando estoy consolado, cuando estoy, por ejemplo, no sé, con todo mi fervor frente al Santísimo o en un retiro donde todos estamos realmente eufóricos, ¿no? Es como que ahí sería muy, muy fácil. Sería difícil, en cambio, amarlo a Dios en el momento de la tentación, porque en el momento de la tentación uno de alguna manera siente el abandono de Dios. Dios no nos abandona, pero uno se siente un poco como Jesucristo, ¿no? Que Cristo le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En realidad no es que estaba pensando que el Padre lo abandona, sino que estaba rezando el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que termina con un acto de confianza en Dios, un acto de confianza por sobre todas las cosas, ¿no? Cristo estaba rezando ese salmo, no estaba pensando que Dios lo había abandonado, pero igualmente se puede ver esa imagen de Cristo rezando ese salmo y eligió ese salmo porque, claro, en los momentos de la tentación uno se siente de alguna manera Amén. abandonado por Dios. Pero cuando uno confía que Dios está en ese momento, es en el momento que uno confía y ama más a Dios que nunca, porque uno sabe que Dios está, pese a que yo no siento su presencia. Y si confío, voy a salir fortalecido. Y por último, como para concluir esta parte, creo que otro ejemplo es Pedro y Jesucristo, ¿no? Cuando Cristo estaba caminando sobre las aguas. Eso es como las tentaciones, ¿no?
lo veían a Cristo y pensaban que era un fantasma. Y Cristo dice, soy yo, estoy acá, ¿no? A veces Dios parece un fantasma en nuestras vidas, ¿no? Bueno, en fin. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine hacia ti por las aguas. Y Cristo le dice, ven. Pedro, mientras lo miraba a Cristo, podía caminar, pero empezó a mirar la tormenta, el mar, las olas, todos los problemas que tenía, se empezó a hundir, ¿no? Entonces Cristo lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un poco así entre las tentaciones. Cuando uno está tentado, parece que Cristo es un fantasma que no nos ayuda, pero Él dice, estoy acá, presta atención a mí, ¿no? Y mientras uno lo mira a Cristo, uno puede caminar por las tentaciones, uno puede caminar por las tormentas del sufrimiento, las tormentas de la tentación, uno puede caminar sin problemas, aunque con sufrimiento, pero sin problemas, porque estamos mirándolo a Cristo, ¿no? El problema no es la tentación, el problema no es todo lo que el demonio haga, el problema es que lo dejamos de mirar a Jesucristo, y es ahí donde nos empezamos a hundir, ¿no? Entonces, Total. como conclusión, las tentaciones sirven para nuestra santificación. Si las superamos, salimos más fortalecidos. En cambio, si caemos en ellas, salimos destruidos. Lo que Dios hace es permitirlas para nuestra santificación. Si no las superamos, no es por culpa de Dios. Él nos da todas las gracias para superarlos. Es siempre por culpa nuestra, porque realmente no estamos mirándolo a Jesucristo. Estamos mirando las tormentas, estamos mirando el mar. No tenemos que quitarle la mirada a Cristo si realmente queremos superar la tentación. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.